matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Expresión artística. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña Flor de María Armas. Flor, bienvenida. Ay, ya voy, mijita. ¿Cómo te va, patojo? Ay, están los patojos en casa. Contento, Flor de María. ¿Qué es lo que vamos? Veo que viene hoy actuando. ¿Yo? ¿Actuando yo? ¿Será posible? Yo la veo como una actriz, la verdad. Bueno, la verdad es de que nosotros estamos trabajando los resonadores, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿Sí acuerdan? Sí. Bueno, Sí. Trabajamos los resonadores, la expresión corporal, y hoy vamos a aplicar en diferentes personajes para imitarlos y jugar en casa. Perfecto, ¿Sí? es parte de la actuación entonces. Es parte de la actuación en teatro, ¿verdad? Perfecto. Va. ¿Y cómo podríamos empezar a, por ejemplo, a imitar o a representar algunos animales? En este caso, ¿verdad? Exacto. Bueno, recuerden que antes que todo debemos siempre precalentar. ¿Te recordás? A ver, ponenos unos ejercicios ahí de Bueno, precalentamiento. primero tenemos que aguadar el cuerpo, relajarnos. Podemos empezar con los brazos, las manos, la cabeza, Exacto, muy todo bien. el cuerpo, movimiento de cuello, para un lado, para el otro. Eso. Vamos con los hombros, Muy bien. nuestras articulaciones. Eso. Y pues ahí podemos ir jugando con nuestro cuerpo para tratar de tenerlo caliente, ya listo para poder empezar de una vez con él. Muy bien, así es. Bueno, entonces vamos a seguir con lo de los resonadores, que te recordás que vimos cuál. Bueno, vimos el occipital, vimos el medio, que es pectoral, vimos también el colateral y vimos también el nasal. Bueno, colateral intercostal pues se parece. No, se parece. repitamos. Ahí va. Sí, que no pero me está bien, ¿verdad? Repitamos. Va. Es que no me acuerdo. Occipital o alto tenés que decir para que se les Es que quede. yo sí, para memorizarme sí soy malo usted. Sí, hombre, ya me dijo. Occipital o alto, pectoral o medio, Intercostal bajo. intercostal bajo Y nasal. Ya se me olvidó. Sí, tenemos el occipital, tenemos también el pectoral, tenemos también el intercostal y tenemos también el nasal. Exacto, es decir, que para hablar en un lenguaje más práctico, alto, medio, bajo y nasal. Nasal. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo hacen los gatos? ¿Cómo hacen los gatos? Miau. Muy bien, hacen miau. Y si se asustan, ¿cómo hacen? Ah, bueno, también. Pero también, claro, Ah. así es. ¿Y cómo caminaría un gato entonces haciendo ese sonido que hiciste? Miau. ¿Será que así harían los gatos? ¿O cómo haría? ¿Van en el aire así los gatos? Ah, bueno, estamos suponiendo que estamos en el piso. Suponiendo nada, en el piso de una vez, muchacho, así ve. Vamos, para abajo. Aquí hay que implicar el cuerpo, amigos y amigas. Bueno, entonces, si no, no sería expresión corporal. Entonces, vamos. ¡Ah! Muy bien, así es. Va. Ahora entonces, por ejemplo,
un perro grandototototote como ladra. Ahora, si fuera un perrito muy chiquitito, ¿cómo haría? Ahora, si hiciéramos de gallina, ¿cómo sería? Ustedes han visto que las gallinas hasta hacen así. Bueno. Ah, que usted le está metiendo el baile ahí de la gallina, ¿no? Claro, o sea, ¿quién sabe imitar a la gallina? Va, cuando está viendo la luna, el lobo. Muy bien, amigos y amigas. ¿Qué otro sonido hacemos? Podemos hacer también el de, tal vez el de un pollito. A ver si puede ser el de un pollito. A ver, el de pollito, quiero ver. ¡Ay! ¡Qué bonito! Dele, le toca el pollito. A ver. Vamos a ver. Eso es como un pajarito. No, se vale. Ahora sí me agarraron en play. Bueno, entonces, ¿cómo sería el sonido? Pero corporal. Ahora corporal. ¿Te acuerdas que estábamos viendo la vez pasada también un poco los corporales? Ajá. Va. El sonido nada más de un caballo trotando. Solo el sonido, con el cuerpo, con la voz, como querrás. Se va alejando. Se va acercando. Muy bien, súper. Bueno, recuerden, amigos y amigas, que así es como podemos entonces trabajar con los resonadores haciendo distintos personajes. Es por eso que cuando yo entré hice de viejita, porque entonces la abuelita va caminando de esta manera y así es como me retiro también. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Flor de María. Es así como llegamos al final del segmento de expresión artística. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Aprendo en Casa Guate, en Instagram y en Facebook, y así poder compartir con nosotros todo lo que aprendimos hoy en este programa. Así que no le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Adiós. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el profesor Pedro Comelli para aprender un poco más sobre la física. Profe, es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿qué parte del contenido vamos a abordar hoy? Bien, hoy vamos a hacer algunas aplicaciones utilizando el diagrama de cuerpo libre. Y traemos un problema en el cual pues vamos a hacerlo ilustrativo, lo vamos a leer y luego vamos a deducirlo por pasos para encontrar una solución a esto que traemos acá. Entonces comencemos, profe, se ve bastante interesante. Bien, entonces empecemos con la lectura. Se jala un bloque que pesa 20 newton por medio de una cuerda y aplicando una fuerza de 5 newton a un ángulo de 45 grados. Si el bloque se acelera a 3 metros por segundo al cuadrado, encuentre la fuerza de rozamiento que retarda el movimiento. Todo lo que nosotros tenemos en la naturaleza, existen fuerzas que nos detienen o nos hacen mover. Y en este caso, a ti te toca experimentar para que vean también en casa. Entonces yo te voy a pedir que así como dice ahí, se jala un bloque, vamos a hacer la simulación que se está jalando un bloque de 20 newton, ¿sí? De su peso. 45 grados sería más o menos ahí, ¿verdad? Ajá. Sí. Como esto es solo una demostración, muy bien, y para simular el movimiento, precisamente se movió. Pero hay algo, no sé si sentiste algo que no permitía que se moviera. Sí, se sentía como que hay algo que lo trata de detener. Sucede que aquí entre estas dos superficies existe una fuerza que se opone.
y a esta le vamos a llamar fuerza de rozamiento. ¿Sí? Esto depende según el material que nosotros podemos utilizar, también la estructura, la textura. Incluso hay tablas que nos dan ya un coeficiente de fricción para encontrar esta fuerza. Bueno, entonces el primer paso para solventar estos problemas tenemos que observar qué dice nuestro problema o lo que tenemos que calcular. Muy bien, ahora nos toca calcular y vamos a hacer el primer paso. El primer paso es observar bien la lectura y extraer los datos. Sí. Aquí ya tenemos los datos de esto que nos están proponiendo. Primero tenemos un objeto que pesa 20 newtons. Tenemos una fuerza con la que se jala de 5 newtons y tiene un ángulo de 45 grados. Y además para moverse se tuvo que acelerar y fue de 3 metros por segundo al cuadrado. Y nos solicitan la fuerza de fricción. Vamos a simbolizarla como FR, como fuerza de fricción. Muy bien, ese es el primer paso. Profe, y solo una pregunta, la fricción entonces sería el nombre que le corresponde a la fuerza que evita que nosotros querramos mover los objetos. Sí, podemos llamarle fuerza de fricción o fuerza de rozamiento como lo dice en el problema, que son sinónimos, ¿sí? Se está refiriendo a lo mismo, correcto. Bien, ya teniendo esto, hagamos un dibujo. Y lo ideal es que se haga un dibujo para comprender cómo es que se está moviendo, qué lo está haciendo mover. Ya teniendo un dibujo, pues tenemos que aquí en fuerza contraria, que es lo que se opone a ese movimiento, fuerza de fricción, la fuerza que está en esta tensión en la cuerda, aquí está el ángulo que subió, en este caso es un ángulo que es de 45 grados, y también tenemos que reconocer que hay otros factores. ¿Qué otros factores podemos encontrar ahí? No sé, tal vez como la textura, el material de que está hecho el objeto. Ya lo podemos dibujar. Muchas veces se dibuja de esta manera, indicando que sí hay una resistencia a ese movimiento. Muy bien, ¿y qué lo hizo mover? La fuerza ejercida. Ajá, y esa fuerza. Bueno, ahora nos toca hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos en el centro, o nos imaginamos, que es ese cuerpo, en este caso como lo tenemos en la simulación, y encontramos las fuerzas. Tenemos el primero, la fuerza que se ejerció, esa tensión, es una fuerza para que se moviera, solo que esta, debido al ángulo que presenta, ¿sí? Esto se divide, como es un vector también, se divide en sus componentes en X y componentes en Y. También tenemos la fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, y tenemos también, al momento de observar el objeto, tiene un peso, vamos a decir que va para abajo, porque lo atrae la fuerza gravitacional, y esa fuerza que se opone al peso es la fuerza normal. ¿Cuántas fuerzas vemos ahí? Cuéntalas, Claudia. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 4, y esta se divide, sí, es la misma. Muy bien, ya teniendo entonces el análisis de nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que utilizar los principios que Newton nos dio como parte de los aportes a la humanidad. Entonces tenemos aquí ya la sumatoria de fuerzas. Nos conviene hacer sumatoria de fuerzas de forma horizontal. ¿Sí? Por eso tenemos que descomponer esta fuerza. Sus componentes nos van a ayudar a entender qué está sucediendo de forma horizontal. Bien, entonces voy a pensar que todo lo que va a dirección del movimiento va a ser positivo. ¿Sí? Y todo lo que va para arriba también va a ser positivo. Ese va a ser mi marco de referencia. Entonces voy a empezar con lo positivo. ¿Qué es lo que se mueve hacia la dirección del movimiento? Se mueve en forma horizontal, miremos. ¿Qué será? El Fx. Muy bien, el componente X de esa fuerza. Vamos a ponerle X. Luego, y eso es positivo. Una que está contraria, en este caso sería la Fr menos la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, y esto va a ser igual. Ahora pregunto, ¿se mueve este sistema? ¿Hay movimiento en este sistema? No. ¿No hay? Sí hay. Sí, se movió. Ahí está, de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces el segundo principio dice que Newton presentó que F es igual a masa
por aceleración, porque hay movimiento. Bueno, ya teniendo eso podemos sustituir datos. Lo que yo hice aquí fue este símbolo que aparece acá, es una letra griega, indica que es una sumatoria de fuerzas, pero en X, de forma horizontal, igual a masa por aceleración, ¿sí? Yo eso hice, sumé, aunque algunas tengan negativas porque van en dirección contraria, pero yo sumé. Bueno, ¿tengo la fuerza en X? No la tengo. Tengo la fuerza total, pero no tengo la fuerza en X. ¿Cómo calculo la fuerza en X? Yo sé que aquí tengo un ángulo. Con el, Aquí vienen. Figuras trigonométricas. Muy bien, funciones trigonométricas. Entonces, para encontrar, voy a hacer un apartado. Para encontrar esta función, yo voy a multiplicar el valor o el tamaño de ese vector o de esa fuerza o de esa tensión por, en este caso el ángulo está adyacente. ¿Cuál función trigonométrica se podría utilizar? Tendría que usar coseno. Coseno, muy bien. Coseno del ángulo, muy bien. Ahora sí puedo utilizar mi sustitución porque este valor lo tengo y el ángulo también. Entonces me ayudas con la calculadora y me dices cuánto es mientras yo escribo. Entonces, la fuerza en X nos quedaría como 3.5. Muy bien. Y conociendo que el ángulo es de 45 grados, entonces tenemos nuestra fuerza igual a 3.5 y sus unidades serían Newton. muy bien, porque eso es lo que estamos utilizando. Bien, tenemos la masa. No tenemos la masa. No tenemos la masa en los datos, entonces vamos a borrar y vamos a calcularla, mientras Claudia podría pensar y decir cómo podemos encontrarla. En otras lecciones hemos visto cómo encontrar la relación de masa. ¿Cuál? ¿Se te ocurre algún modelo? Pues ahorita exactamente no, pero usted pudiera enseñarnos uno para encontrarla aún Muy más bien, fácil. hay uno que siempre nos ayuda y es W. ¿Te recuerdas qué es W? Sí, es el peso. Peso. El peso no cambia, peso es masa por la gravedad. Esto es aquí en nuestro planeta Tierra. Bien, teniendo esto, ¿tengo el peso? Sí. ¿Tengo la gravedad? Claro, es un dato constante que varía en el planeta, pero en promedio nosotros lo vamos a llamar gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado en sistema internacional. Bien, despejamos acá. No voy a decir cómo lo voy a despejar, solo voy a despejar N. Entonces tenemos W dividido en gravedad. Sí. Ya tengo esto. ¿Tengo la aceleración? Sí, tengo Sí, la la tengo. aceleración. Ya tengo la fuerza en X. Sí, ya la tengo. Creo que mi modelo matemático me va a ayudar a resolver ya cuál es el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces colocamos los datos. La fuerza de fricción, ¿cuánto sería? La fuerza en Vamos a ver, fricción. fuerza de fricción. Tenemos aquí, siempre es negativa. Sí. Luego tenemos antes. Fx. Ajá, ¿y cuál era el valor que calculaste en la calculadora? Creo que era 3.5. 3.5. Ajá, muy bien. Esto es igual a la masa. Ahora sí, la masa tenemos que calcularla, que es el peso dividido en gravedad. Vamos a ver cuánto es. El peso es El peso 20 es y la 20. gravedad es 9.81. Entonces eso lo divido y tengo que la masa es 2.04. Muy bien, 2.04. Voy a colocar solo el número y luego vamos a poner las dimensionales. Bien, ahora nos toca encontrar la aceleración. Miremos si están en los datos. Sí, sería Sí. 3. 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces al momento de despejar numéricamente encontramos la fuerza de fricción. Aquí las unidades de fuerza ya vemos que estamos utilizando Newton, entonces nuestro resultado va a ser siempre en Newton. Sí. Muy bien, entonces tenemos ya nuestro resultado. Multipliquemos 2.04 por 3 y vamos a quitar este que está aquí. Aquí está, Sumando. muy bien, vamos a pasar del otro lado A restar. con el inverso aditivo, muy bien. ¿Y cuánto nos da? Nos Vamos a escribir quedaría aquí la fuerza de fricción, ya el total
La fuerza de fricción con esa fórmula nos quedaría menos 2.61, pero como hay que hacerle el inverso para quitarle este negativo, nos quedaría 2.61 positivo. Muy bien, entonces en total sería esto por esto menos 3.5. ¿Cuánto nos da? 2.61. 2.61 Newton. Sí. Sí, así es. Muy bien, entonces ahí encontramos la solución de ese problema. Siempre te recomendamos que trates con tu calculadora, porque cada calculadora es diferente y si es necesario la calculadora para operar. Muchas gracias, profe, por habernos enseñado este tema tan interesante y habernoslo enseñado de una manera creativa y con un problema que se podría encontrar en diferentes lados. Podríamos hacerlo también con un árbol, con un carro. Hay tantas maneras de experimentar este tipo de problemas. Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar frecuentemente su mascarilla. Es momento de quedarnos en casa. Y recuerden que juntos saldremos adelante. Apoyo psicosocial. Hola, mi nombre es Lourdes Cumes de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y este es un apoyo psicosocial sobre el tema de prevención de la violencia contra la niñez. Es tan importante hablar sobre este tema hoy en día, abordando de que ante la situación de la pandemia del COVID-19, todos los niños hoy están en casa conviviendo en familia. Es muy importante la prevención de la violencia contra la niñez desde los hogares. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra la niñez? Es cualquier tipo de maltrato físico, emocional, abuso sexual, trato negligente que viene a afectar el bienestar social, mental del niño. ¿Cómo podemos identificar la violencia contra la niñez? A través de golpes, gritos, de palabras que lastiman los sentimientos y emociones de los niños. En la casa es el refugio donde los niños deben sentirse más tranquilos, donde los padres o encargados deben protegerlos, pero lastimosamente es en casa donde reciben este maltrato. Es de parte de los padres que reciben estos gritos, golpes físicos que vienen a perjudicar la salud mental y social de los chicos. Entonces es necesario evitar. ¿Por qué se genera la violencia contra la niñez? Hay varios factores que podemos mencionar y una de ellas es las familias desintegradas. También la poca comunicación entre padres de familia, que los padres de familia no son capaces de reconocer las emociones y sentimientos de los niños ante la situación, exigir a los niños más de lo que ellos pueden dar, no tener el apoyo emocional con cada uno de ellos. También otro factor de riesgo es el consumo de alcohol y drogas dentro de los hogares. Asimismo, el trabajo infantil o el trabajo doméstico que no es equitativo entre niño y niña. Entonces, para poder evitar o prevenir la violencia contra la niñez, es importante enfocarnos en los factores de protección. Uno de los factores de protección que se recomienda hoy en día que los niños están en casa trabajando, estudiando desde casa, es mejorar la comunicación entre padres y niños. Tomar el papel de niño con ellos, asumiendo la responsabilidad de apoyar en sus sentimientos y sus emociones. Reconocer la importancia de que el niño necesita de actividades físicas, de actividades que apoyen a transmitir las emociones. También es necesario la convivencia sana dentro del hogar. También otro de los factores de protección, es importante recordarles lo mucho que los queremos, escuchar lo que ellos quieran contarnos en cualquier momento,
También algo muy importante es aceptar y creer lo que ellos nos cuentan en cada momento que ellos se acerquen hacia nosotros. Un abrazo, un te quiero, un te amo, esto ayudará a que el niño y niña mejore su autoestima y mejore la confianza con los padres de familia. Recordemos que la prevención de la violencia contra la niñez está en la mano de los adultos para poder prevenirla, y entonces ahora la invitación es de unir esfuerzos como padres de familia, familiares de cada niño para protegerlos y cuidarlos en todo momento. Recordemos que cualquier caso de violencia contra la niñez podemos denunciar a las diferentes instituciones que están para apoyar a la población general. Una de estas instituciones es la Procuraduría de los Derechos Humanos, los juzgados de niñez y adolescencia, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público. Rinupi Lourdes Cumis y SAMASPA, Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. Para Isne bajo y apon chiva, chupari juna ohm anataj, chupatak kachoch kikel tak akpala. Maki kamolonki di makri yapis koch pari ka ishimulev di COVID-19. Hanina akatsner que kapana kuentri akpala. Ma kantak harite tatah di atit di chitite chitatah harheri anoch keri tak akpala ye kahin chin ye chokov chkan di makri tak akpala hanina ashon ki ashah patak kachoch. Di ashon ki ashah di tak akpala pak kachoch kantak ka tak ye chay tak rak chichichki tak hiksak chapah ken haninang ashokiken. Chaka tak mangkayata lugar chechi etan mayekato tan chipari kisamah on ken patihop atznes kamos kichos conocer tarit tatah si copa kivir takakwala chiakato gen kikot kam chpari kachoch kantak ala kadak kachikchkir mak kahor yetan mak kirak kichir he per kiang anoheri mak kikot kan kanina ak atnet kochokikn kochon kikn kap ichke hampe ya kaho atnet at kat eta chker man kat re akwalan ke ashah re hun ayevasre ihma mak ehtat ah o yovalich kikohor chukan it ehtat ah mek es tahnan takrit ehtat ah ye es pasama y kishtaneh ker takakwala in takach naqi chukan di takri es oro yova takrak chichki chukan anatah rehuna ohre tak mayohtkar tan katat keri akwas on asincha tak mangkayata rehkalen ting atsne cheri akwas para choch makri kamim ihapon chiverik atsnel kochon kiken rik atsnel koches kiken kochon kaeteh sik atsnel yokshaho kiken kochen kiken koch ishan kiken porque harim anori kikotem cheri kanum chukha mi hapon chiver sik atsnel kakotuh oyonek oyon chpan i lahoj takhash que yohtkar yohkito junchkeriri di Ministerio Público, Policía Nacional Civil, di Procuraduría de los Derechos Humanos, los di Juzgados de Niñez y Adolescencia. Matios. Kachkak ush, kwah nokerik atzner, makre yapis o kama. Di atzner yohech kachoch, y chobonojer yohech pare yapisre. Recordar, seguir las indicaciones necesarias de higiene, quedarnos en casa y juntos saldremos adelante. Matemática. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento de matemáticas. Mi nombre es José Wilfredo Sirín Aguilar y el día de hoy trabajaremos con un tema muy importante aplicando las funciones cuadráticas. En el caso de hoy vamos a hacer una aplicación con las funciones cuadráticas
modelando una situación de costos. Y vamos a comenzar leyendo un problema que se nos presenta con una inmobiliaria. Y dice así: renta de apartamentos. Una inmobiliaria posee 180 apartamentos que mantiene ocupados cuando los renta a $300 al mes. La compañía estima que por cada $10 de aumento a la renta se le desocupan 5 departamentos. ¿Cuál debe ser el monto de la renta de modo que la compañía reciba el máximo ingreso mensual? Del problema tenemos que solucionar encontrando el máximo ingreso mensual para la inmobiliaria que renta estos apartamentos. Yo quisiera empezar modelando la forma en la que se va a ganar esta inmobiliaria, los elementos que va a multiplicar, que serían el número de apartamentos que tiene y el costo que tiene cada apartamento. Vamos a colocar nuevamente, explicando detenidamente que tengo que tener una cantidad de apartamentos y la voy a multiplicar por lo que cuesta, vuelvo a repetir, lo que cuesta cada apartamento. En la primera parte voy a pensar que tengo 180 apartamentos a un costo de $300. Eso significará que yo voy a tener como máximo en este caso 54,000 quetzales vendidos como una parte de haber alquilado 180 apartamentos a $300. Pero el problema dice que tenemos que considerar que si se le aumentan $10 al costo, o sea, a este costo yo le voy a aumentar $10, yo voy a tener una cantidad de apartamentos más pequeña, o sea, la cantidad o el número de apartamentos, voy a colocar aquí número de apartamentos, pero voy a tener 5 menos. Por lo tanto, yo voy a pensar que tengo una cantidad más pequeña. Voy a hacer esto nuevamente, tomando en cuenta que tengo 180 apartamentos menos 5, multiplicado por el costo que esperaba tener, que era de 300, pero ahora le aumenté $10. Eso me va a dar un nuevo valor, que resultará de multiplicar estos dos productos y me va a dar un valor de 54,250. Y puedo volver a hacerlo para la siguiente parte. O sea, voy a tener 180 apartamentos, pero voy a tener 5 menos y 5 menos si a esos $300 yo le subí 10 más de la anterior vez, más 10 más de la anterior vez. Entonces estoy haciendo una secuencia, estoy haciendo una modelación que me indica que voy a tener 180 apartamentos, pero que siempre tenemos factores que se van a multiplicar n veces. Y esto se va a multiplicar por los 300 del costo inicial más los $10 que cada vez o cada n yo le multiplico. Entonces esta parte me describe lo que yo estoy repitiendo. A esto yo le voy a llamar una función de n. Por lo que tradicionalmente hacemos, nosotros utilizamos en vez de n el valor de x, haciendo la función de x. Sustituimos n por x, 180 menos 5x, y multiplicamos 300 más 10 x en vez de n, para que me quede una función típica como nosotros la conocemos como f de x. Y esta ecuación es la que me va a describir el número de apartamentos, quitando los 5 apartamentos cada vez que le aumentamos $10 a ese costo. Repito, número de apartamentos por costos. Esto me va a dar la función que yo busco. Vamos a trabajar de este lado, siguiendo la secuencia de lo que tenemos. Vamos a multiplicar estos dos productos de tal manera que tengamos una ecuación cuadrática. Y me va a quedar
Si multiplicamos 54.000 más 1.800 x menos 1.500 x menos 50 x al cuadrado, y esto es haber multiplicado estos dos valores. Por lo tanto, tengo una función cuadrática y la voy a reordenar de tal manera que parezca una función de x, resolviendo este valor como menos 50x cuadrado menos 300x más 54.000. De esta manera yo puedo entender nuevamente que puedo utilizar la fórmula de máximos y mínimos. Vamos a recordar entonces que el valor máximo lo tengo en f menos b partido 2a, y voy a colocar los valores que tengo de menos b y partido el 2, que es a, que es el menos 50, teniendo un valor de menos 300 dividido menos 100. Este valor es un valor al que le vamos a llamar máximo. En este valor yo voy a tener que sustituirlo en la ecuación de arriba y voy a llegar a un valor de f. Voy a aprovechar entonces de escribir ese valor tomando en cuenta lo que acabamos de indicar. Colocamos ese 3 en f de x, y esa f de x ahora tiene un valor que es de $54.450. Sin embargo, estas no son las respuestas que busco, sino quiero el monto de la renta. Yo sé que el monto de la renta se da en n igual a 3, que es lo mismo decir x igual a 3. Por lo tanto, la ecuación se describe en el costo, que es 300 más 10n, lo que habíamos descrito anteriormente. Por lo tanto, n, que vale 3, es el punto en donde se da el máximo, y este valor me queda 10 por 3, 30 más 300, $330. Por lo tanto, la pregunta se responde diciendo de que el valor del máximo costo es cobrando $330 por cada apartamento. Es así como llegamos al final, y me gustaría pues recordarles siempre que deben lavarse las manos, usar gel, alcohol y quedarse en casa. Recordemos siempre que juntos saldremos adelante. Comunicación y lenguaje. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguajes, por eso que hoy nos acompaña Evelyn Santos. Evelyn, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto. El tema de hoy es el habla. Y vamos a hablar de este importante tema porque cada día nos estamos comunicando. Ahora lo podemos hacer por chat, lo podemos hacer por correo, pero el habla nunca la vamos a dejar de utilizar. Desde que nacemos queremos comunicarnos de alguna forma. Pero antes de hablar del habla tenemos que hablar de algo importante como es el lenguaje. Porque el lenguaje es una facultad que solo tenemos los seres humanos. Los animales se comunican entre ellos, pero no tienen un lenguaje definido. Y este lenguaje siempre es un lenguaje universal. Es decir, que tú te puedes comunicar por un gesto, digamos yo te digo así, y tú ya sabes que te estoy preguntando la hora. Exactamente, ¿verdad? Entonces el lenguaje es universal y lo entendemos solo los seres humanos. Seguidamente del lenguaje se desprende la lengua. La lengua ya es un aspecto social que ya se compone de todos los signos, el abecedario, las palabras, los sinónimos, los antónimos y todo lo que aprendemos a hablar cada vez que aprendemos una palabra, organizamos una oración. Y que ¿verdad? Ya puede variar dependiendo de la parte del mundo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Porque aquí hablamos el idioma español y claro, los idiomas mayas, el xinca y el garífuna. Pero digamos, en Estados Unidos se habla el inglés y en Francia el francés. Entonces, la lengua de ellas
tiene otros signos, ¿verdad? Y por último tenemos el habla, que ya es individual y principalmente se da, por ejemplo, en los jóvenes, así como tú, que tienen un habla particular. Los médicos tienen un habla particular, pero nos podemos comunicar y nos entendemos. Pero para llegar a esta parte de hablar, de comunicarnos, no es tan fácil, porque para ello está conjugado una serie de aspectos como es la garganta, el sonido, el escuchar. Entonces hay algo físico, exactamente, y hay algo físico y mental. Como pueden ver en esta imagen, cada vez que uno está comunicándose debe pensar en cómo ordenar todas esas ideas que tenemos. No es tan fácil, ¿verdad? Porque piensas la idea, claro, pero después piensas en las palabras, las unes y ya te puedes comunicar. Es un proceso mental y es un proceso físico, ¿verdad? Porque nuestra voz está hablando y está conectando cada una de estas palabras. Y es increíble cómo este proceso uno lo hace en milésimas de segundo, ¿verdad? Porque, pues, como usted lo dice, es un proceso en el cual pues se piensa y luego pues se expresa lo que se quiere decir, ¿verdad? Pero es en cuestión de segundos que uno hace todo ese proceso increíblemente, ¿verdad? Claro que sí, no es fácil, ¿verdad? Lo vamos conectando desde que nacemos y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo nuevas palabras y vamos conectando esas frases, esas palabras, esas oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a unos niños que están jugando, que están en un parque, y si nos imaginamos de qué hablarán esos niños, son pequeños. Pero hablando de sus juguetes, de los juegos, de todos esos temas que a los niños los inquieta, ¿verdad? Todas las actividades que pueden realizar juntos y demás. Posiblemente también de la escuela, si aprendieron algo nuevo. También podrían estar hablando de cuando se reunieron y comieron algo que les gusta, ¿verdad? O que hoy aprendieron a saltar o una nueva canción. Ellos están comunicando también. Entonces vemos que el habla viene desde que nacemos hasta que morimos incluso, ¿verdad? Y cada día tenemos que estar aprendiendo nuevas frases. Pero ahora pongamos algunos ejemplos de cómo utilizamos nosotros ese habla. Y veamos los ejemplos que aparecen de este lado. A ver, veamos la primera oración. Y hay una incógnita. Vení al qué será, ¿verdad? O será ven rápido. Pero ¿qué palabra podemos sustituir ahí, André? Algo que utilicemos acá en Guatemala. Claro que sí, porque aquí en Guatemala hablamos de alguna forma también, ¿verdad? Ahí como es rápido, ¿verdad? Ajá. Ven rápido. ¿Cuál sería la palabra? Podría decir, vení al chilazo. Excelente, si se dan cuenta el habla es muy particular de nosotros los chapines, ¿verdad? Ajá. Veamos el segundo ejemplo. Tengo un nuevo trabajo, pues qué alegre, ¿verdad? Un nuevo trabajo, nuevos retos. ¿Qué palabra podemos sustituir por trabajo? Bueno, acá se utiliza mucho el tengo un nuevo chance. Exactamente, un nuevo chance. Y qué bonito resaltar esos regionalismos, esos guatemaltequismos que hay aquí en nuestra ciudad. Veamos el tercero. Le hice un arreglo al carro. Pues sí, decimos le hice un arreglo, tenía alguna fuga, algo. Pero ¿cómo lo diríamos en Guatemala? Bueno, aquí se le hice un chapuz. Hice un chapuz al carro. Excelente, y entendemos muy bien porque estamos en Guatemala. Posiblemente si estuviéramos en otro país... no nos entendería. Exactamente. Vamos al siguiente. Me corté con un vidrio. A ver, como vidrio, ¿qué usamos? Me corté con un chaye. Un chaye, y lo utilizábamos para jugar aquel famoso avioncito, ¿verdad? Ajá. También en aquellos tiempos. Estoy arrullando a mi hija. Aquí podríamos usar, estoy chineando a mi hija. Chineando, ¿y quién no ha dicho esa palabra, verdad? Claro, chineando. Sí. Y veamos el último que dice, el doctor me dijo que el niño tiene un hematoma. ¿Tú sabes qué es un hematoma, Andrea? ¿Habías escuchado esa palabra? Sí, es algo que se escucha no tan común porque es un término más científico, ¿verdad? En donde lo utilizan los doctores, por ejemplo. Pero lo podríamos sustituir con golpe. Con golpe, exactamente. Vemos entonces que también los médicos utilizan esas palabras
y a veces nos asustamos y escuchamos un hematoma y pensaríamos, si no sabemos el contexto, Algo muy fuerte. algo muy grande, algo muy fuerte, pero no es así, ¿verdad? Es solo un golpe que un niño pues se pudo haber producido por andar corriendo, por hacer alguna travesía. Entonces, si te das cuenta, el habla es muy importante y es la forma física de poder hacer todos esos procesos mentales, que nuestra garganta, nuestro sistema fonador también está inmerso en esto, y pronunciar las palabras y conectar cada una de esas ideas que tenemos para decirlas de forma oral. Claro, y es importante, como usted dice, ¿verdad? Desde pequeños pues empezamos con esa biblioteca informativa de palabras, de frases, de aprendizajes, que uno pues con el pasar de los tiempos va ampliando aún más, ¿verdad? Esa información y pues mejorando el habla en todos los aspectos, ¿verdad? Es ideal el poder saber todo este proceso que el cuerpo lleva al momento de hablar para poder analizarlo y también ponerlo en práctica de buena manera, ¿verdad? Pues claro que sí, entonces usted cada vez que hable, ¿verdad? Siempre sepa que hace ese proceso mental y ese proceso físico para poder comunicarse con los demás. Por supuesto, Evelyn. Pues bueno, ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque es muy importante el poder tener una buena higiene. Ustedes en casa recuerden lavarse las manos constantemente. Evelyn, ¿algún ejercicio que puedan hacer en casa para poder poner en práctica el habla e irlo mejorando también día con día? Claro que sí, lo importante en casa es tener un diccionario, ¿verdad? Leer mucho para que nuestro vocabulario se vaya ampliando cada día. Todos los días podemos aprender una palabra, ¿verdad? También sería como un reto y ponerla en práctica dentro de nuestra oración y dentro de nuestra comunicación. Claro, y si aprendemos algo nuevo, pues también transmitirlo con los integrantes de la familia para poder ir mejorando todos esos aspectos al momento de hablar. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje, y no le cambie porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.